Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Esto se los dijo en la última noche antes de que Él fuera a la cruz. Se lo compartía a sus discípulos y vaya que esto iba a ser una realidad. Hoy quiero presentarles la historia particular de uno de ellos, de Pablo. Ellos se iban a encargar de esparcir el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz, de sus motivos por el cual fue ahí y qué era lo que estaba ofreciendo. Pablo, un apóstol que fue llamado después de la resurrección de Jesucristo, él tenía una labor muy importante. Él tenía que hablarle a aquellos que no eran judíos. Tenía que llevar su mensaje. Obediente a esto, emprendió su primer viaje misionero. Y en cierta ocasión, en el libro de los Hechos, capítulo 19, nos narra que en Listra se hallaba sentado cierto hombre, imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar de Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Y dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminaba. Había ocurrido un milagro. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Cuando la gente lo vio que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica, una lengua nativa de ellos: los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. A Bernabé, acompañante de Pablo, lo llamaban Zeus o Júpiter, y a Pablo Hermes. Y porque él era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que quedaba a la entrada de la ciudad, llevó toros y guirnaldas delante de las puertas de la ciudad y juntamente con el pueblo quería ofrecerles sacrificios. Esa era la reacción de la gente. A veces no nos fijamos en verdaderamente lo que hay detrás de lo que ha ocurrido. Simplemente ven lo que está al frente de ellos y ellos pensaron: estos hombres tienen poder, son especiales, son como nuestros dioses, rindamos culto, que era algo que hacían continuamente. La reacción de los apóstoles es distinta. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud dando voces y diciendo: hombres, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes. Y les anunciamos el Evangelio para que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Aún diciendo estas cosas, apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciera sacrificios. Fue difícil tratar de cambiar el pensamiento de esta gente. No podían entender lo que les decían. Tan solo pararon un poco porque trataban de dar sentido a sus palabras, pero era obvio que no estaban ellos entendiendo lo que Pablo les mencionaba. Ellos, Pablo y Bernabé, obviamente trataron de evadir el que ellos fueran enaltecidos. Y trataron de evadir esto porque finalmente ellos sabían de dónde procedía el poder, sabían cuál era su lugar, querían en verdad transmitir el mensaje de Cristo. Pero ellos estaban más enfocados en el poder que en el mensaje de sus palabras. Entonces de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos. Sí, había judíos que no creían en Jesús y por supuesto tampoco creían en sus seguidores de Jesús. Ellos iban en contra como lo estuvieron con Jesús. Ellos querían aniquilar a todos aquellos que siguieran el mensaje de Jesús y aquellos que propagaran su mensaje. Entonces encontraron que Pablo, quien
había estado en esos lugares, fueron a buscarlo hasta Listra y entonces persuadieron a la multitud para que finalmente se fueran contra ellos. Apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Fue tal la tremenda acoso y ataque contra Pablo que ellos pensaban que lo habían matado y lo sacaron, lo arrastraron, dijeron: queremos eliminarlo, que no esté con nosotros, fuera de aquí. Uno se pensará, ¿cómo es posible si él estaba dando el mensaje de Jesús? Si además era la misión que le había encomendado Jesús a él, de dar este mensaje, ¿que no tendría que haberlo cuidado? ¿Que no tenía que haberle hecho que por lo menos ya si no creían que no le hicieran nada? Bueno, pues no fue así. Parte del propósito y del plan de Dios es que él iba a ser lastimado. De hecho, él tenía una vida singular. Él provenía igual de esos mismos judíos que persuadían a multitudes y querían apedrear y aniquilar a todo aquel que siguiera a Jesús. Y hoy se estaba revirtiendo la situación. Hoy Pablo mismo pasaba por esa circunstancia y estaba siendo llevado fuera de la ciudad. Una vez fuera de la ciudad, dice que los discípulos le rodearon y él se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Sí, se fue de ahí. Recibió protección de parte de los discípulos, lo asistieron, lo levantaron, se lo llevaron. Yo creo que la situación de Pablo era difícil, complicada porque finalmente él quería en verdad transmitirles el verdadero mensaje de salvación y poder. Lo acababan de recibir, vieron cómo obró un milagro, vieron cómo Dios hizo que ese hombre pudiera finalmente poder caminar. Nunca lo había experimentado, era así de nacimiento. Era una señal para que ellos pudieran ver que había poder, que alguien más grande, más poderoso lo había enviado, pero no querían finalmente hacerle caso. ¿Y esto que trajo a Pablo? Bueno, que Pablo se encontrara probablemente desanimado, desconcertado, dolido en su cuerpo, dolido en su corazón, dolido en sus sentimientos, de que finalmente pues no había eco en el mensaje y que lejos de eso había mucha oposición. Sin embargo, se requiere perseverancia. Él se fue a Derbe junto con Bernabé y dice que después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, es decir, les fue bien allá no fueron apedreados, allá no recibieron tal oposición, allá tuvieron más libertad de poder anunciar el Evangelio. Es decir, hubo derrota, pero después hubo victoria. Esto hizo que su ánimo se volviera a levantar y volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Recuerden que Listra fue el lugar en donde fue apedreado. Él no se intimidó, él no dijo, no, ¿para qué regreso si ahí miren lo que recibí, si además querían adorarnos como a dioses? No, él regresó nuevamente, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe, lo cual quiere decir que si hubo gente que creyó en Listra y no los dejó a su suerte. Probablemente esos que creyeron se han de haber puesto tristes una vez que vieron cómo Pablo fue apedreado y fue expulsado y él decidió irse. Bueno, él regresa y los anima. Para animar a alguien necesitas estar fortalecido. Pablo necesitó fortalecerse nuevamente después de ser apedreado, después de ser lastimado. Él tuvo que volver a ponerse de pie. Les decían, es preciso, les decía Pablo,
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él les está diciendo, no es fácil seguir a Jesús. No es fácil que la gente acepte a Jesús. No es fácil que la gente entienda el mensaje de amor y de poder de Jesús. No es fácil. Inclusive, además de la no aceptación, hay enemigos. Hay enemigos. Y de todo, finalmente, hace que sea una tribulación para todo aquel que decide seguir a Jesús. Pero solo para los que deciden. Quizás te preguntarás, bueno, tal vez soy cristiano, pero no me siento atribulado. Algunos otros dirán, no, yo no siento presión. Está bien, qué bueno, gracias a Dios. Pero las tribulaciones no solamente pueden ser como en aquel tiempo, que verdaderamente era por predicar su palabra. Hoy también podemos sufrir esas tribulaciones. No tenemos mucha libertad para hablar de Dios o de Cristo y que ésta sea bien recibida. La gente normalmente que no es cristiana tiende a no abrir sus oídos o a burlarse o inclusive a discriminar a aquellos que sí son de Dios y quieren seguir a Jesús. Pero si tú no haces nada por manifestar a Jesús en tu vida, ni en tus palabras, ni en tus acciones, pues por supuesto que no vas a tener tribulaciones. Todo va a estar bien, porque uno de tus pies está en el mundo y otro de tus pies está con Dios, al menos eso crees. Así que si verdaderamente pones tus pies en Cristo, vas a tener tribulaciones. Es una garantía de que va a haber tribulaciones. Esto es natural porque el mundo es hostil. Esto es natural porque el mundo no conoce a Dios y no quiere recibir a Dios. Cuando hay alguien que es de Dios, por supuesto que va a generar incomodidad. Por supuesto que no encuentra cavidad en esto. Y va a haber finalmente derrotas, va a haber momentos en que nuestra fe sea cuestionada y sea puesta a prueba. Pero esta es necesaria, dice Pablo, es necesaria para entrar en el reino de Dios. Uno diría, ¿por qué? ¿Por qué Dios diseñó este plan así? ¿Por qué tenía que haber esa tribulación para entrar en el reino de Dios? Bueno, Dios quiere que nuestra fe se madure, que nuestra fe crezca. Nosotros no es nada más de creer y ya, de decir sí, creo en el mensaje de Cristo, creo en su muerte en la cruz y creo que tiene poder para darme vida porque Él resucitó. Es más allá de esas palabras, es vivir lo que Dios quiere que haga. Cuando eso ocurre, entonces vendrá un mundo de tribulación. Y este mundo de tribulación es porque en el mundo tenemos 3 luchas muy feroces. La primera lucha es con nuestra carne, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Porque aunque podamos creer en Jesucristo, como dice Pablo en una de sus cartas en Romanos, dice, mis miembros corren al pecado, soy esclavo del pecado. Ya estoy condicionado. Es algo duro, difícil. Lucho conmigo mismo y eso causa tribulación. Lucho también con el mundo mismo, el sistema del mundo, el príncipe de este mundo, el que gobierna el mundo es Satanás y sus deseos son contrarios a Dios. Por eso él va a poner en duda la palabra de Dios y todas las cosas que sean con él. Y eso va a hacer que para que yo pueda estar en paz con ese mundo, yo tengo que amoldarme a ese mundo. Y cuando yo no me amoldo a ese mundo, entonces el mundo va a ser hostil conmigo. Por eso hay tribulación. Y también hay tribulación porque Satanás anda como león rugiente, acechando, buscándote en tu debilidad para hacerte caer. Así que
Es necesario pasar por eso. Es necesario vencer a esos enemigos, porque eso va limpiando a nosotros mismos y va haciendo más pura nuestra fe. ¿Qué mantiene a Pablo? Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta acerca de él, acerca de su ministerio y de lo que estaba ocurriendo. Y él les dice, con todo lo que ocurre, con todas las dificultades, dice, tenemos este tesoro. Se refiere al mensaje de Cristo. En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La analogía que está usando Pablo es que nosotros somos esos vasos de barro. Somos frágiles, un vaso de barro es frágil, un vaso de barro se rompe fácilmente, un vaso de barro puede ser feo, puede ser corriente, pero la excelencia no está en el vaso de barro. La excelencia se encuentra en lo que está dentro del vaso de barro. Si Cristo está dentro de nosotros, su poder, el poder de Dios, va a ser el que aflore, no el de nosotros. Nosotros somos débiles, como Pablo diría, pero en Él somos fuertes. Nosotros podemos ser vulnerables afuera, pero internamente el Espíritu de Dios nos hace que podamos ser fuertes. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Esa es una gran diferencia cuando la tribulación llega a nuestras vidas. Podemos encontrarnos en medio de una circunstancia difícil, como ahora las que estamos atravesando. La semana pasada yo les transmití a ustedes que, dada la situación de la pandemia que estamos atravesando, nosotros fue imposible continuar con el salón de fiestas que habíamos iniciado hace años atrás, con el propósito de sembrar una iglesia, lo cual hicimos en su momento. Todos estos meses corría la renta y verdaderamente no hay fecha, no hay momento, no tenemos nada, las deudas crecen y muchas otras cosas más. Estamos atribulados, sí. Finalmente tuvimos que llegar a la decisión de decir, tenemos que hablar con las personas, con los dueños. Tenemos que llegar a un arreglo. No podemos continuar así y que siga aumentando una deuda o algo por el estilo. Rogamos a Dios, oramos a Dios, nos pusimos en sus manos. Dios puso en nosotros que finalmente era el tiempo de terminar. Pedimos que Él nos guiara, que Él nos diera gracia, que nos abriera las puertas para poder terminar. Y así lo hizo. Se terminó. Se acabó. Hemos entregado. Hemos tenido que sacar todas las cosas de ese salón. ¿Atribulado? Sí. Claro que sí. Llegamos aquí en casa porque no teníamos donde guardar. Unos hermanos nos hicieron favor de guardar ya mucho, pero había muchas cosas más que guardar. Y ya inundamos todo aquí en la casa. Por todos lados hay cosas, en todos los lugares. Yo mencionaba una frase, me sentía indigente dentro de mi casa. Por todos lados hay cosas, por todos lados. Ya no existe comedor, no existía sala, no existía nada. Atribulados sí, pero no angustiados. No angustiados. ¿Cuál es la diferencia entre atribulado y angustiado? Atribulado es que tienes todos los problemas, que están ahí, que son reales, que están alrededor tuyo, que tienes la presión de esto y del otro y de más cosas. ¿Sí? Atribulado sí. Sabemos que la economía es muy complicada y sabemos que hay muchas cosas por resolver. Sabemos que inclusive esto se va apretando cada vez más, pero no angustiados. La angustia es que surge una emoción
desesperante, un momento en el que no sabes qué hacer, un momento en que sientes que esto te va a agobiar, que te está sobrepasando, que te está orillando a que algo te va a suceder o que esto va a terminar fatalmente y que va a ser algo muy negativo para todos, para ti. Pero no estamos angustiados. No es esa nuestra angustia. ¿Por qué? Porque hay una excelencia dentro de estos vasos de barro y se llama Dios. Perplejos, pero no desesperados. Sí, perplejos. Hace algunos meses podíamos hablar, mi esposa tenía trabajo, teníamos el salón, estaba caminando bien, había varios eventos contratados, ¿sí? Todo marchaba bien. No teníamos deudas, gracias a Dios, habíamos podido pagar deudas que teníamos, atrasadas, viejas. Podíamos estar bien. Pero de la noche a la mañana, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, un montón de problemas, un montón de deudas y mil cosas. Perplejo, ¿sí? Puede uno estar así como que, ¿qué pasó? No entiendo. ¿Sí? Pero no desesperado. No desesperado. No voy a correr por aquí o por allá. Sé a dónde ir, sé con quién estar, sé a quién le voy a pedir, sé en quién esperar, en la excelencia del poder de Dios, en mi Señor, en mi Padre. Perseguidos pero no desamparados. ¿Sí? A veces podemos pensar que nos persigue una cosa y otra cosa. Pablo hablaba literalmente a lo mejor de los judíos y de otros, pero a veces a nosotros nos pueden perseguir las deudas, esta cosa y la otra, y cuando más está todo tan delicado y no hay dinero, se te descompone el coche y te pasa una cosa y te pasa otra. Sí, perseguidos, pero no desamparados. En la semana pasada, un ciclista se estrelló conmigo en el coche. No lo podía yo creer. El hombre se pasó el alto y sin más nada se impactó en el costado. Gracias a Dios estaba bien. Él se paró y no hubo problema y eso. Sí, quedé con mi golpe ahí en la puerta, pero no estoy desamparado. Dios me protegió. Lo puedo ver negativamente, lo puedo ver positivamente. Negativamente, híjole, mi puerta quedó mal y ahora tengo que reparar y lo que va a costar. Positivamente, Señor, gracias, porque segundos más tarde y yo lo atropello de lleno. Perseguidos, pero no desamparados. Mi Dios mete su mano ahí. Mi Dios mete su mano ahí. Ahí está su mano, la puedo ver. También en la semana, un indigente, pasaba yo a su lado, me tiró un golpe por la ventana, pero gracias a Dios simplemente me hizo reaccionar, hice un lado y no me alcanzó a tocar. Perseguidos, sí, pero no desamparados. No desamparados. Abatidos, sí. Sí, quizás pueda haber. Ya no existe esto, ya no existe el otro, ya no existe aquello, no existe mil cosas, pero no estoy destruido. ¿Sí? No estamos destruidos. ¿Por qué? ¿Por mí? ¿Porque soy bueno? ¿Porque pueda confiar en mis fuerzas? ¿En mi sabiduría? No. Porque tengo excelencia del poder en este vaso de barro que es Dios conmigo, Dios con nosotros, que no Él es el único que aunque esté abatido nos puede levantar otra vez. Está en sus manos, ¿sí? Él da, Él quita, Él bendice y levanta. Así que quiero decirles que mantengámonos firmes. Que no miremos como no entendemos, que miremos a Dios, que si incurren circunstancias difíciles es cuando más debemos estar atentos al poder de Dios, a lo que Él puede hacer en nosotros. Él es el único,
Él es el que cambia nuestras circunstancias. Y aún en medio de las circunstancias difíciles, podemos mantenernos firmes. Y el ánimo puede estar levantado, porque nuestro gozo no está en las circunstancias. Nuestro gozo está en el Señor de quien esperamos. En Él solamente. ¿Qué mantenía a Pablo? Por tanto, no desmayamos, más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando día en día, porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria, más que incomparable, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras las que no se ven son eternas. ¿Qué mantiene a Pablo? Pablo tuvo una conversión especial. Él era un perseguidor de los cristianos. Él conseguía cartas para poderlos martirizar, para apedrearlos, para matarlos. Él estuvo ahí en la muerte de Esteban. Pero Jesús se encontró con él y él se pudo rendir a sus pies. Algún día, cada uno de nosotros nos hemos encontrado con Cristo. Cristo llamó a nuestras vidas y ese era el momento de rendirnos a sus pies. Y por ese llamado que Él nos hizo, nosotros debemos mantenernos firmes porque el que llamó es fiel. El que llamó va a hacer su obra hasta perfeccionarla, hasta que estemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Él va a poner en nuestra vida todo lo que sea necesario para irnos perfeccionando. Todo esto es necesario, todas estas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Qué es en el reino de Dios? ¿Para entrar allá arriba? No, el reino de Dios está aquí también, como lo dijo Jesús. El reino de Dios es un estado, es saber que yo puedo vivir feliz, pleno y tener todo lo del rey y lo del reino sin necesidad de angustiarme por las cosas que no tengo. Tengo lo principal, tengo vida, tengo el amor de Dios. ¿Qué más puedo querer? Eso es lo importante, por eso es un peso de gloria más incomparable. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven. Lo que se ve es efímero, es temporal. Por muchos millones o cosas o riquezas que pudiera tener, no me las voy a llevar. Tengo una fecha de caducidad. Y todos nos la vamos a pasar por ahí. No importa cuánto tenga. Lo que importa es cuán es mi actitud ante lo que tengo, no ante lo que no tengo. ¿Soy feliz? ¿Tengo contentamiento? ¿Espero en Dios? Eso es lo importante. Eso es lo eterno. Así que mantengámonos firmes en la fe de nuestro Señor. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo. Él ha venido a derrotar todas las cosas del sistema del mundo, incluido Satanás, incluida la muerte. Así es que si Él ha vencido, con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo podemos vencer. No nos va a amedrentar las circunstancias o las ocasiones que estén sucediendo. Si esta es la voluntad de Dios, amén y sea bendecida. Si Dios nos levanta, si Dios fortalece, si Dios da, alabado sea el nombre del Señor. Y si Dios quita, alabado sea el nombre del Señor. Porque mi felicidad, mi gozo está con Él. Dios los bendiga, hermanos, y que su gozo esté con Jesucristo. Tengan valor. Él ha vencido al mundo. Nosotros también podemos vencer.